El Señor le da a cada uno por algo que en su obra Él siempre va a usar. De todas las cosas que tenemos, de todo se agarra el Señor o de la mayoría de las cosas. Así que bienvenido en medio nuestro, hermano. Ahora sí te veo mejor porque tengo los lentes. Entonces, es una bendición porque el cuerpo crece, todo cuerpo debe crecer. Un pastor dijo en una oportunidad, cuando el cuerpo no crece, yo lo comparo como el mongólico, ¿no? Porque él llega un momento que creció y llegó ahí, se pasmó. Tiene vida, come y todo, pero ya no crecerá más. Pero el cuerpo de Yeshua, él siempre experimenta crecimiento. Y debe experimentar crecimiento en todo sentido. Amén. Bien, entonces, ¿cómo se llama la parashá para hoy, la porción? Beshalach. Con la ayuda del Eterno, el Señor me permita compartir 3 puntos con ustedes hoy. El punto del envío, el primer punto que quiero tratar con ustedes. El segundo punto, que lo tenemos ya en el capítulo 16, es el maná. Y el tercer punto, que con la ayuda del Señor trataremos, tiene que ver con la columna de nube. Se van a sorprender porque el ADN, no me voy a adelantar al acontecimiento, llega a un número que es 26, que es el número de Dios. Ustedes lo vean, van a comprender. Y yo les traigo esto porque hablando de crecimiento y hablando de ADN, cuando hablamos de que el Ruach HaKodesh les va a dar el entendimiento, es porque la proteína espiritual, que ese mismo ADN procesa también para que el cuerpo crezca, es lo que hace el Espíritu Santo en el cuerpo del Mesías. Toma la proteína de la palabra para que tú la agarres, te alimentes y crezcas. Sino qué sentido tendría ser repetitivo cada Shabbat diciendo cosas que no van a producir nada en nuestras vidas. Pero por tratarse de la palabra de Dios, ella es la que da, y cuando veamos la parte del maná, vamos a ver algo muy hermoso con respecto a eso. Entonces, bueno, lo primero tiene que ver con el mismo nombre de la parashá. Se titula Beshalach, ¿verdad? Y luego que el faraón dejó ir. Y no es que él dejó ir, porque cuando tú dices dejar ir, como que tú hubieras retenido algo. Y no es exactamente la idea en el castellano cuando viene del hebreo en su original. Porque cuando viene del hebreo original, cuando dices Beshalach, estás diciendo y envió. Es decir, hubo como una decisión de alguien, de una autoridad o de alguien, y te dice, ve. Y envió. Y esto no es nada nuevo, porque cuando nosotros vamos al capítulo del mismo Éxodo, capítulo 3, cuando el Señor llama a Moisés, ahí en el versículo 16, 3:16, y le dice, y ve, reúne a los ancianos de Israel y diles, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, me apareció diciendo, es verdad, en verdad os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del hebreo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, le dice el Señor a Moisés. Y los ancianos de Israel, le dice antes, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, es decir, al faraón, y le dirás, Adonai, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Adonai nuestro Dios. Cuando el Señor decide utilizar a alguien, lo hace por una razón que la misma Torah la fundamenta. A ver, cuando vamos al Brit Hadashah y se habla de las leyes, ¿de dónde son las leyes? ¿Quién las establece? ¿Qué nos dice el libro de Romanos? ¿Por qué debemos sujetarnos a las autoridades? Porque estas son puestas por Dios. ¿Y de dónde vienen las leyes? Igualmente,
Las leyes, o sea, si la autoridad está puesta, la ley no va a ser contraria, porque Dios no va a poner una ley o una autoridad y la ley es irreversible el propósito. Por eso se le dice al creyente, cumple la ley y serás ¿qué? Y serás alabado por ella. Se lo dice en el libro de Romanos. Entonces cuando Dios usa a alguien, lo hace porque Dios primero ha establecido leyes y ha establecido autoridades. Entonces, si había una autoridad en Egipto, escuche bien esto, para que ustedes vean que si Dios establece una autoridad, le tiene que decir a la autoridad lo que tiene que hacer. A que se resiste, eso es otro tema. Entonces le dice, ve a Faraón, le dice a Moisés. ¿Por qué tienes que ir a Faraón? Porque él es el rey. Él no le dice, mira, llega a los ancianos de Israel, preparen las maletas y se van. Hay una autoridad. Yo la puse. Entonces, ve a la autoridad y dile, envía a mi pueblo. Tú eres la autoridad aquí. Ahora yo te digo a ti, como Dios, yo te digo a ti, envía a mi pueblo. Sácalo de aquí. ¿Por qué hace eso el Señor? Vuelvo a repetirlo. Porque Él establece las autoridades. Y Él usa las autoridades para hacer su voluntad. Ahora, aquí también vamos a encontrar una cuestión de cómo hacemos los negocios espirituales. Cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza, que le dice, mira, yo he visto la aflicción de mi pueblo, he visto las tareas pesadas que están pasando en Egipto, yo voy a descender para librarles y yo los voy a sacar y una muestra de que va a ocurrir esto, Moisés, es que en este mismo monte tú me vas a bendecir con este pueblo, tú me vas a adorar con este pueblo aquí en este monte. Eso va a ser una evidencia que yo los voy a sacar a ustedes de ahí de Egipto. Pero cuando Moisés va a donde el faraón, ¿qué fue lo que le dice? ¿Eso mismo que le dijo Dios? No le dijo eso. Solamente le dijo un pedacito. Mira, envía al pueblo camino de 3 días, porque tenemos que ir a ofrecer fiesta. ¿Por qué a veces se roban las ideas en el mundo de los inventores? Porque ellos sueltan todo. Y otro va y patenta la idea. Cuando las cosas son de vida o muerte, tú no puedes soltar todo. Sobre todo si vas a hablar con alguien que tiene autoridad de lo que tú estás pidiendo. Hay que saber negociar, sobre todo las cosas espirituales. Si Moisés le decía al faraón, envía al pueblo porque ellos tienen que ser libres, porque tienen que ir a adorar al Señor, porque ya no tenemos nada que hacer aquí, el faraón le va a decir, sí. Pero no fue así. En la sabiduría que tuvo Moisés, solamente le dijo, envía al pueblo porque tenemos 3 días de camino y tenemos que llegar en el desierto a hacerle fiesta al Señor. Y ya, eso fue lo que le dijo el Señor en el capítulo 3. Y cuando ustedes ven que se presenta por primera vez delante del faraón en el capítulo 6, es lo mismo que le dice. Envía al pueblo porque vamos camino de 3 días a servir a nuestro Señor. También se repite en la 4ª plaga. Del resto, en las 7 plagas restantes, sin contar la última, siempre le dijo Moisés, envía al pueblo. Lo que pasa es que Reina Valera, deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. Cuando tú vas al original es, tú como autoridad, envía. Dios te está diciendo envía. Obedece. Porque cuando usted entra en una ciudad, tiene que atarse a algo fuerte. Por cuestiones de autoridad. La palabra no se equivoca cuando te habla de autoridad. Hay autoridades en ese mundo. Y si tú no las atas, no vas a poder desarrollar el trabajo. Tienes que clamar. O sea, el que está por sobre la autoridad es el que te tiene que dar el poder a ti. Porque Él sabe, el Señor sabe, que hay una autoridad en cada determinado lugar. Me decía un hermano, llegó a Caracas en una oportunidad.
venía a los valles del Tuy. No sé de qué parte de los valles del Tuy exactamente venía. Pero dice que cuando llegó al límite de Caracas, ¡pah!, le dio un dolor de cabeza. ¿Y qué representa eso? Estás entrando en un territorio, hermano. Estás entrando en un territorio. Y tú no sabes lo pesado, lo cargado que espiritualmente tiene el territorio, que te afecta. Eso pasa en todo lado. Los territorios tienen autoridades. Entonces Dios siempre trabaja a nivel de autoridad, lo dijo Yeshua. Toda autoridad me es dada. ¿Para qué? Para que trabajemos en son de autoridad. Porque el demonio lo reprendemos en el nombre de Yeshua y ellos tienen que salir. Porque tú lo dices. O porque apelas a la autoridad que es sobre la autoridad. Entonces, ese envía es constante durante todos los encuentros, con excepción de la 10ª plaga, es constante en la boca de Moisés. Tú tienes que enviar, porque en razón de que tú eres la autoridad aquí, tú tienes que enviar. Que se traduce apóstol, enviado. Beshalach, y envía. Ahora, como el negocio que planteó Moshe fue que irían camino de 3 días, cuando sucede la plaga de la muerte de los primogénitos, dice que Egipto comenzó a llorar porque no había lugar donde no había un muerto. Entonces dice que los llamaron apresuradamente y les dijeron: está bien, vayan a adorar al Señor, vayan también las vacas, los viejos, los niños, llévense todo y bendíganme a mí. Ahora vamos aquí al 14:5. Quiero que usted lo lea conmigo. Y fue dado aviso, dice aquí, 14:5, el libro de Shemot, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron que ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Pero quiero concentrarme en la primera frase. Y fue dado aviso al rey de Egipto. ¿Por qué le fue dado aviso al rey de Egipto si él sabía y él mismo ordenó que el pueblo saliera? Volvemos al trato inicial. Según la tradición judía, dice que con Israel salieron emisarios del faraón. Y cuando vieron que al 3er día, como eso fue lo que Moshe planteó en la corte del faraón, vamos camino de 3 días, porque debemos de servir. Dicen que los emisarios que salieron, dicen los midrash, los emisarios egipcios que salieron con el pueblo, al ver que al 3er día Israel lo que andaba era buscando el camino hacia Canaán, y no era que exactamente se iban a parar a hacer la fiesta, volvieron con información. Y aquí está el sentido de esta palabra, de esta frase. Y le fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Paró. Ellos no se van a detener aquí en el 3er día a hacer fiesta. Ellos están huyendo, se están yendo. Y fue cuando Faraón reacciona. ¿En base a qué? En base al planteamiento inicial. Pero obviamente, y volvemos al punto, Moisés no podía soltar la negociación por completo, porque obviamente, lejos de negociar, lo que iba a encontrar era un corte. Y por eso a veces no dan frutos algunas negociaciones, porque nos vamos con todo de buena primera. Y hay cosas que no se tienen que soltar de golpe todo. Yo no puedo traer a una persona, por poner un ejemplo simple, traer el evangelio y que aprenda el hebreo de hoy a mañana. Es que tenga que saber las raíces. Lo primero que tiene que saber es sobre su salvación.
que es la comida espiritual. Todo tiene un paso y un crecimiento. Amén. Entonces, aquí, obviamente cuando el faraón dijo, esto no fue lo que este señor vino a plantearme cuando vino aquí y se presentó. Él dijo que iban a ir camino de 3 días. Y eso no está sucediendo. Por lo tanto, están huyendo. Y nuevamente lo vimos en la semana pasada. El Señor fortaleció. ¿Y qué habíamos aprendido la semana pasada cuando el Señor dijo que fortaleció el corazón de Faraón? Endureció. Era que fortaleció, ¿verdad? Es lo que yo necesito para cumplir mi propósito. Por eso que usted ve gente que hace el mal. Y usted dice, Señor, ¿hasta cuándo va a ser mal? ¿Hasta cuándo? En una casa hay vasos de honra y también hay vasos que son preparados, dice, desde antes de la fundación del mundo, porque ya Adonai sabe que el corazón de esa persona nunca se va a doblegar. Ya el Señor lo sabe. Uno dice, Señor, que lo cambie, Señor, porque tanta maldad, Señor, mate y ha vuelto a maldad, y no le cae ni un tiro. Y yo digo delincuentes que han matado y les caen tiros y no se mueren. Y le han vaciado las pistolas, no se mueren. Han conocido casos en Venezuela, se oyen de eso. Sí. No se mueren. Pero viene otro injusto y se toma un vaso con agua y se empieza a morir. Y uno dice, no puede ser la vida tan injusta. Dios los entrega. Porque se ha consumido tanto. Pero hay que camino. Sigue tu camino. Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, el tema de la justicia para ti nunca va a ser algo que tú vas a considerar. No lo vas a considerar. Entonces, por lo tanto, amigo, ven tu desenfreno. Por eso que hay gente que se va desenfrenada, no tiene ni un freno, y tú ves que no paran de hacer el mal, y nada, no hay freno. Esa es la palabra desenfreno. Van por la vida así, donde caminan, dejan una maldad, dejan un muerto, dejan una devastación. Y uno dice, Señor, ¿hasta cuándo? Es una mente reprobada. Ahora, el Señor tiene misericordia, obvio que tiene misericordia. Me pregunto yo, ¿cuántas veces el Señor los habrá llamado? Porque nadie va a tener excusa por lo que dice la Torá, que el día que estemos todos, dice, serán abiertos los libros y todos vamos a dar cuenta. Y obviamente ahí yo creo que está muy implícito de que Dios siempre trata con todas las personas. Faraónica en estos tiempos, cuando hay algo cautivo es porque hay un espíritu faraónico. Y a veces no tenemos los ojos bien ubicados. Que se trata de que la cautividad se está dando porque hay una potestad. A veces no se nos ha cimentado o no se nos ha enseñado mucho el tema de la liberación. Egipto es el ejemplo real de lo que debe ser una liberación. Nosotros le llamamos al mundo, le llamamos Egipto, ¿cierto? Y a Satanás le llamamos Faraón muchísimas veces. Entonces cuando tú ves un creyente que está oprimido, él no se está dando cuenta que hay una potestad arriba que lo ha encerrado en esa dimensión de lo que es Misraim, de lo que es Egipto. Y mientras que tú no busques apelar al de más arriba, que es el que tiene el poder de quebrar el yugo de la autoridad que tiene sometido a alguien, no se va a avanzar. Porque todo es cuestión de autoridad. Ese mundo tiene autoridades establecidas, al igual que el mundo del reino. Son dos reinos en lucha. El reino del Señor y el Dios de este siglo, como lo dijo Yeshua en un determinado momento. Entonces no menosprecies cuando se trata de una liberación, cuando se trata exactamente de ese mundo. Hay potestades que deben ser derribadas. Ellos cuando salen al mando de algo y salen con una función
Y todo hay un liderazgo ahí que está trabajando y redireccionando lo que tiene que ver muchas veces con el trabajo nuestro, con la bendición que Dios me ha mandado. Es necesario. Por eso que también enviado, cuando usted habla de un Shelías o de un apóstol, que significa enviado, ¿quién lo envía? Volvemos al punto, una autoridad. Para tú ser enviado, alguien tiene que haber una autoridad que te dice, ve, yo te envío. Y esa es la función. En un determinado momento alguien que explicó cómo fue el apostolado, él dice que el primer apóstol fue Yeshua. Y eso lo ratifica el libro de Hebreo, ¿verdad? A nuestro apóstol y sacerdote Yeshua. ¿Quién lo envió? El Padre de este mundo. Pero luego él envía al Espíritu Santo, que también es un apóstol. Y luego el Espíritu Santo, ¿a quién envía? A los apóstoles. Y después los apóstoles encomiendan ya hacia otros, porque siempre es una autoridad enviando a ejecutar el trabajo. Siempre está el tema de la autoridad. El segundo tema que yo quiero tratar y extraer, lo muy importante de esta parashá, tiene que ver con el maná. Y vamos al capítulo 16 del libro de Éxodo, en el versículo número 15, perdón, desde el 14, 16, 14, alguien que lo lea hasta el 16, 16, 14 al 16, alguien que lo lea. Y cuando el rocío cesó de descender, y aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué es. Entonces Moshe les dijo, es el pan que Adonai os da para comer. Esto es lo que Yahvé ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tiempo. Amén. Entonces, en el versículo 15 hay una pregunta. Cuando los judíos vieron que descendió esa hojuela que brillaba en el piso, dijeron manjú. Manjú. Y manjú, Reina Valera no lo traduce como debe de ser. Manjú significa ¿qué es él? Porque cuando tú dices esto es un calificativo ¿para qué? Para objetos, cosas. Y en el hebreo, cuando tú quieres utilizar el pronombre para algo, masculino, femenino, singular, plural, usas la palabra ja. Ja eres, la tierra. Ja sefer, el libro, ¿no? Ja ibrit, el hebreo. Y ja es para singular, plural, masculino y femenino. Pero cuando usas la palabra hu, estás usando un pronombre. Un pronombre. Hu es el pronombre para decir él. Ahora, ¿qué te dice eso? ¿Qué es él? ¿Qué nos dice? Que estaban viendo tipificado a quién? Al Mesías. Eso es lo que dice el hebreo. ¿Qué es él? Cuando lo vieron. Porque otra cosa que en la mente hebrea, todo lo que desciende del cielo no es cosa. Todo lo que desciende del cielo no es cosa. Todo lo que desciende del cielo es vida. Porque de hecho, ¿cómo está compuesta la palabra cielo? Hashamayí en hebreo, palabra compuesta por dos términos, agua y fuego, ¿verdad? Haesh, fuego, y Mai, tierra, agua y fuego. Eso es, esas dos palabras hacen una y es cielo. Todo lo que desciende del cielo tiene vida. Por eso ellos denominaron, cuando vieron
Dijeron, Mahu, ¿qué es ¿Qué es él? Entonces cuando leemos Reina Valera se pierde el sentido del original. El pan de vida. El pan de vida, aquí está descendiendo una persona. Parece que dice, Anihu, yo soy el pan de vida. Ariel, yo soy el pan, yo soy el pan. Y ya vamos a ver lo que dice, por cierto, vamos a ir una vez a Juan, porque allí dice, Moisés dio el pan en el desierto, pero yo os doy el verdadero pan, porque los dos provienen del cielo y los dos son alimentos. Vamos a ver entonces en Juan, el Evangelio de Juan, no San Juan. Recuerden, cuando ven el San, es la canonización que hizo Ron. El Evangelio de Juan 6, donde ven 30. 6:30. Donde está Yeshua, el pan de vida. En el 32. Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Si nosotros leemos esto textualmente, el maná queda degradado, sí o sí. Porque me está diciendo que el verdadero Yeshua y el maná no fue un verdadero pan que descendió del cielo. ¿Cierto? Volvemos a leer para que se entre, porque algunos me miran así como... Ok, leemos nuevamente el 32 y Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Cuando tú me utilizas el calificativo de verdadero para esto y no para el otro tiende a degradarse. Pero cuando vamos a la palabra griega, la busqué hoy en Strong, de verdadero, vamos a encontrar la palabra aleximos, para la palabra verdadero, aleximos. Pero aparte de verdadero, esa palabra aleximos significa con sinceridad, sin retención. Lo que Yeshua le estaba diciendo, mi Padre os da un pan con toda sinceridad, sin retener. ¿Y por qué sin retener? Esto es clave incluso para entender lo que pasó en el momento que ellos reciben el maná. Sin retención. ¿Sabe por qué? Porque el que comía bastante, ¿qué cantidad recogía? Lo que él quería. La porción que él quería. Por eso aleximos también significa en griego, sin retención. Lo traducen con la primera palabra que encontraron en la traducción. Ese comer era para un solo día. ¿Eh? Para un solo día. Para un solo día. No podíamos... No, pero aquí está lo tremendo y lo milagroso. Cada uno debía recoger un homer. Pero también me dice, ahí en el capítulo 16, que cada quien recoja de acuerdo a lo que va a comer. Pero si por un lado me está diciendo, recoge un gomer, que es homer en hebreo, y por otro lado me estás diciendo que recoja de acuerdo a lo que vas a comer, hay como que me estás poniendo una medida, pero por otro lado me estás diciendo, no, el que come bastante, que agarra bastante, y el que come poco, que agarra poco. Que quedan saciados. Ajá. ¿Qué pasa? Dicen las tradiciones judías que el que comía bastante, cuando lo llevaba y lo echaba en el gomer se llenaba. Y el que comía poco, cuando lo llevaba a su casa y lo echaba al gomer, el gomer se llenaba con ese poco. Y ahí ocurría un milagro. Yo quiero que ustedes, a ver, que separe por ejemplo José y Carlos. Vengan para acá. Vamos un momento a Marcos. ¿Quieren comer como tal? No. Vamos a Marcos por un momento. ¿Ya quieren comer? Paren de aquí José y Carlos aquí, de este ladito. Vamos a Marcos. Busquemos Marcos a la esencia de lo que quiere decir. Respondiendo a él les dijo, o sea, Yeshua, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan para 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes?
¿cuántos panes tenéis? Y verlo. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Recuerden que habían 5.000 personas. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo. ¿Cuál es la bendición? Padre el Jabaná, como Tzileje, Minjares. Y bendijo, dice. Y partió los panes y dio a sus discípulos para que pusiesen delante y repartió los panes entre todos. Aquí yo tengo 2 porciones y vamos a sacar una conclusión, porque esta es la mejor forma de entender el maná. Reparto. Agarra 4 de ellas y tú agarras 4. Listo. Pueden sentarse. La película colocaba que en el momento que ellos sacaban los panes de la cesta, era cuando se multiplicaban. Y duré con esa idea casi como 25 o 30 años, hasta que logré entender bien lo que pasó ese día. Vuelvo a repetir el versículo. 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Pregunto, ¿partió los panes en 5.000 personas? ¿O partió solo los panes nada más que tenían? Solo los panes. Solo los panes. Y tú no puedes darle una vuelta estadística, matemática, numérica. Partió los panes así. ¿En qué momento se multiplicó el pan? En el momento que los discípulos caminaron a distribuir. Así es sencillo. Toma el pan y reparto. Y ellos agarraron y con sus manos ¿qué tiene que ver esto con el tema que estamos hablando? Dios cuando da algo, no lo da por medida. La medida la establezco yo. Si yo quiero comer bastante, tomo bastante. Y si yo quiero comer poco, como poco. Eso lo establezco yo en mi vida secular con mi comida y lo establezco también en mi vida espiritual. El que crece más es porque obviamente come un poco más, espiritualmente hablando. Yo sé que hay personas que están nuevas y tú le ves un crecimiento, ¿verdad? Y hay otros que tienen muchos años, pero su crecimiento es como muy leve, muy lento. Y esto se debe a la comida espiritual. El maná los iba a sustentar a ellos por 40 años, solamente haciendo una pausa, los Shabbat. Y había otro milagro, obviamente, para Shabbat, porque si él se agusanaba todos los días, si dejabas para el día siguiente, entonces el milagro también ocurría para Shabbat, porque lo que amanecía para el día siguiente no se iba a agusanar. Entonces la comida tiene que ver siempre con milagro. Por eso que la palabra lejen está incluida dentro de la palabra milhamá, que es guerra. El enemigo, el devorador viene, pum, quiere suspender tu ración,
Siempre quiere suspender, quitar, coartar la ración. El espíritu de Madián, que siempre viene a atacar y deja en escasez al pueblo. Le quita el alimento, le quita el trigo. Tienes que ganar la comida escondidito, que no me vean, porque me lo va a quitar el enemigo. Es una guerra la obtención del alimento. Por eso la oración, la amidad, la nueva amidad, ¿qué es la amidad? Los 18 rezos que hacen los judíos. Pero Yeshua la reforma en una mini amidad. Y en esa mini amidad le dice al Señor una palabrita que me gustó mucho, Lujen, que viene del eje, nuestro pan. El pan nuestro de cada día, Señor. Danos hoy. Pero ¿sabes qué? Esto de lo del maná y de la comida espiritual, por ser divino, lo divino tiene su olor. Y el maná tenía un olor, tenía un sabor. Yo quiero hablar hoy de los dos sabores que tenía el maná. Vamos primero, ahí mismo, a Éxodo 16. En el 30 y 16:31, perdón, 17:31, perdón, 16:31, el 17 no lo había visto, 16:31, alguien que lo lea, otro hermano distinto. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semillas de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. ¿A qué sabía? A miel. Cuando algo te sabe en la boca, es porque lo que yo comí en su contenido tenía tal cosa. Si algo me sabía picante, es porque ese plato tenía picante. ¿Para qué le vamos a dar vuelta al asunto? Si esto me sabe a miel, es porque su contenido es miel. Ya vamos a ver qué hace la miel, por qué Dios utiliza la miel en el maná. Vamos a Números 11:8. Ahí está la otra forma de cómo sabía en la boca Lo esparcía y lo recogía y lo molía en molino. O lo mojaba, lo majaba en morteros y lo cocían en la caldera. O hacían de él torta, su sabor era como sabor de aceite nuevo. aceite. Ay, qué sabor. De dos formas el maná sabía en la boca. Y yo pudiera preguntar, ya va, o era que sabía a miel, o era que sabía a aceite nuevo. Ahí hay un misterio. ¿Por qué el maná tenía dos sabores? Y yo me pregunté, Señor, ¿por qué el maná tiene dos sabores? Que son bien distintos. Uno a miel y el otro a aceite nuevo. Me imagino que era el que le gustaba. Pero ¿cómo vas a saber? Ese es el detalle. Y es que tanto la miel como el aceite son virtudes que vienen en el alimento del creyente y hacen dos efectos distintos. Bien, vamos a 1 Samuel, otro hermano que no haya leído. 14:24. Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo, diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Todo el pueblo no había probado pan. Todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que trafa en su mano y la mojó en un panal de miel. Llevó a su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Y fueron aclarados sus ojos. Si Yeshua es sinónimo de man, y man
es sinónimo de Yeshua, que hace la palabra cuando la come el creyente. Aclara. Sí. Estás adormecido y tú vas a la palabra y la tomas y la comes y tus ojos son abiertos. Esa es la explicación del maná que sabe a miel en la boca. ¿Y por qué sale en aceite? Aunque a pesar que el tema del aceite es mucho más amplio, ustedes cuando nosotros celebramos Hanukkah, ustedes vieron cuál era el shamash, ¿verdad? El shamash. Era la vela central. Que esa vela era la que proveía a todas las demás la luz. Y ahí viene en hebreo, por ejemplo, tú cuando vas a decir sol, no dices sol, dices shemesh. Shemesh, shemesh significa brillante. O sea, ellos le dicen al sol brillante en su idioma. Brillante. Y viene shamash, que viene siendo iluminar. Y de ahí viene la palabra shemen, que también es aceite. Porque cuando el aceite como palabra llega a la vida de un creyente, tiende a brillar delante de, porque la palabra en sí mismo es luz y te ilumina, y una luz que ilumina. Brillar sinónimo de iluminación. Entonces, lo que dijo la hermana Mireya no está muy lejos, pero sí está bien cercano. ¿Qué es la palabra para ti? Para que tú, cuando tú la comas, ¿a qué te sabe? Usted no ve que hay veces que leemos la palabra, ónchale, una hora, incluso leyéndola, pasaje aquí, estamos así. Se pasó la hora, leí 7 lecturas, no pasó nada. No pasó nada. Pero hay gente que entró en un pasaje y ¡rum! El Espíritu Santo lo metió en el pasaje. Y te metió en la palabra. Y tú te viste, no te diste cuenta, a lo mejor. Pero el Espíritu Santo te sumergió ahí. Y esa es la representación específicamente del aceite. La palabra en sí misma unge, por ser el verbo, por ser Yeshua, el ungido. Y eso es palabra. Palabra cuando viene del Señor. Pero eso sería llena dependiendo a quién. O a qué. Lo busca. Ajá. ¿Entiendes? El que busca haya. Claro. ¿De qué hambre tienes? Claro. ¿Hasta dónde te lleva tu hambre para que esa miel te abra ojos y para que ese aceite te unja? Siempre estamos esperando que venga el profeta para que, como Naamán, yo pensé que él iba a salir y iba a orar, iba a salir el fuego del cielo y iba a ser sano. Y el hombre lo único que me dijo, él me mandó a decir, ni siquiera lo puede ver en los ojos, me mandó a decir, Rakatz, ve y lávate. Pero Naamán, cuando la gente lo hace entrar en razón, pero mi Padre mío, si el siervo de Dios no te hubiera mandado a hacer una cosa tan tremenda, no lo haría. Y que tan necesitado eres tú. Entonces Naamán entró en razón y no hizo rakatz, que es lavarse. Hizo tevilá. Y se zambulló. Tevilá, cayó bajo las aguas. Se zambulló. Se metió adentro y salió con la piel de un niño. Hizo purificación, porque tevilá también es sinónimo de purificación. Es el misterio, pero todo radica en el hambre que tenga cada quien por la palabra. ¿El maná caía listo para comer o se tenía que preparar? Hay que prepararlo. Eso dice una parte, eso está en Deuteronomio y en Números también. Pero en Éxodo no te dice, estaba listo para comer. Porque unos tienen que trabajar para poder digerir la palabra y otros entran y ¡ru! En toda la palabra no es igual. Unos la oyen y la internalizan sin trabajo.
Otros la tienen, ¿qué dijo? Es que no entendí, vuelvo a repetir, y la internalizan después que hay un trabajo, cuando hace la torta. No, pero es que inclusive yo veo que es como muchas semillas que tú te las puedes comer crudas, pero también las puedes procesar y preparas y encuentras algo adicional. Sí. Y es lo que te dice la palabra de que hay que escudriñar, o sea, tú la puedes leer normal, pero Por eso, investigación unas profunda. tenemos que trabajarlas, tenemos que cocinarlas. Y en otras las podemos comer directamente. La palabra es un misterio, pero como Dios conoce el corazón, la palabra calza de acuerdo a tu hambre. ¿O no? ¿Es así? Por eso siempre todo está en la palabra. A Timoteo se le dijo, mira, compórtate como un ministro de Yeshua que usa bien la palabra. Que usa bien la palabra. Porque si no, ese pueblo va a estar escaso. No va a aprender, no va a tener gobierno, no le va a ser revelado los misterios. Entonces, volvemos a ese punto. ¿Hasta dónde trabajamos? O Dios me manda, o yo quiero trabajar para que esa palabra me sea torta a mí. O Deuteronomio 8. Cuando el maná viene a tu vida para hacerte prueba, para hacer una prueba en tu vida. Bueno, pero el maná no es una bendición que viene para llenarme. Sí. 8. Pero también viene el maná, sí. 8 cuánto. Deuteronomio 8, ya les voy a decir el versículo.